Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente. A continuación se presenta VLAN Trunking Protocol, BTP e Inter-VLAN Routing. Iniciando con VLAN Trunking Protocol, este es un protocolo capa 2 del modelo OSI, propietario de Cisco, el cual es utilizado para gestionar de manera centralizada la configuración y asignación de VLANs, permitiendo propagar automáticamente esta información a todos los switches que son parte de un dominio, lo que simplifica y agiliza la administración de VLANs. BTP se encuentra disponible en la mayoría de los productos de la serie Cisco Catalyst. BTP utiliza un número de revisión de 32 bits. Este indica el nivel de revisión de cada paquete BTP. Cada vez que se crea, elimina o se cambia el nombre de una VLAN, el número de revisión de la configuración se incrementa en 1. Entre más alto es el número de revisión, más reciente se considera la configuración. Por esta razón, todos los switches buscarán sincronizarse con la configuración del dispositivo que posea el número de revisión más alto. BTP cuenta con 3 versiones. La versión 3 incorpora una completa reestructuración respecto a las primeras 2 versiones, las cuales presentan ligeros cambios entre ellas. Por lo tanto, para utilizar la versión 3, es importante asegurarse de las diferencias con las versiones anteriores. Para realizar la configuración de la versión de BTP, se realiza con el siguiente comando. Se ingresa BTP, versión, y seguido de la versión deseada, en este caso la versión 2. Se puede configurar la mayoría de los switches para que puedan funcionar en cualquiera de los siguientes modos de BTP. Servidor o server es el modo por defecto. Este modo permite crear, modificar y eliminar VLANs y especificar otros parámetros de configuración como la versión de BTP. Los servidores BTP anuncian y sincronizan la configuración de VLANs a todos los demás switches pertenecientes al mismo dominio, dentro del cual se recomienda que solo un dispositivo cumpla con esta función. Cliente o client. En este modo no se pueden crear, modificar y eliminar VLANs. Los dispositivos configurados con este rol recibirán la información proporcionada por el servidor. Sin embargo, si un switch en modo cliente se agrega al dominio con un número de revisión mayor al de cualquier otro dispositivo dentro del dominio, este enviará la información más reciente al servidor para que la propague al resto de los switches, por lo que se debe de ser cuidadoso al agregar dispositivos cuando se tiene BTP configurado. Transparente o transparente. Los switches BTP en modo transparente no participan en BTP. Estos tienen control sobre sus propias VLAN y se limitan a reenviar los anuncios de actualizaciones de BTP recibidos por sus puertos troncales, para que estos puedan alcanzar otros dispositivos en la versión 2. Apagado, off. En este modo los switches tienen el control sobre sus propias VLAN y los anuncios de actualización de BTP no serán reenviados. Esta modalidad no está disponible en todos los dispositivos. Para configurar un modo de BTP se utiliza el siguiente comando. BTP mod y luego se selecciona el modo que se desea aplicar al dispositivo. BTP requiere de almacenar información relacionada al estado de las VLANs y los cambios realizados en las mismas. Para esto se hace uso de un archivo especial llamado VLAN.dat, conocido como VLAN Database. Los modos de BTP, servidor y cliente almacenarán la información de las VLANs en el archivo VLAN.dat. Por lo tanto, la configuración de las VLAN no será mostrada en el archivo de configuración, caso contrario al modo transparente. BTP iniciará a propagar la información de las VLANs hasta que se haya especificado un dominio administrativo para los switches. De manera predeterminada, los switches no pertenecen a ningún dominio, por lo que este parámetro se encontrará indefinido al inicio.
Cuando un dispositivo que ya se encuentra configurado con un dominio le envía una publicación BTP a otro dispositivo con un dominio indefinido, el dispositivo con el dominio indefinido pasa a formar parte del dominio. Lo anteriormente descrito es exclusivo de las versiones 1 y 2 de BTP y se incluyó como parte del protocolo con la finalidad de facilitar la incorporación de nuevos switches a una topología BTP, aunque lo recomendable es configurar el dominio de cada switch. Para realizar la configuración de un dominio BTP a un switch se realiza de la siguiente manera. Se ingresa el comando btp domain seguido del nombre, en este caso el nombre del dominio es electrónica. Es importante hacer notar que un switch solo puede formar parte de un dominio BTP. Una medida de seguridad en BTP es configurar una contraseña para su uso en el dominio, con el siguiente comando, que es btp password seguido del password, que en este caso el password es cat. Al configurar una contraseña en BTP, esta no evitará que un switch con un dominio indeterminado pase a formar parte de un dominio de manera automática. Sin embargo, sí evitará que se realice la sincronización de información entre dispositivos. Cuando se hace uso de DTP, para configurar los enlaces troncales, se debe de ser cuidadoso, si también se utiliza BTP, ya que si se tienen diferentes dominios entre dispositivos, la negociación de los enlaces troncales se verá interrumpida debido a un error llamado Domain Mismatch. Para visualizar la información de BTP, la cual se encuentra almacenada en VLAN.dat, se utiliza el comando show btp status, el cual es el único para visualizar la información de BTP. La información importante que se puede observar en este comando es la versión de BTP, en este caso es 2, el dominio en el que se encuentra configurado el dispositivo, el modo y el número de revisión. El parámetro que no puede visualizarse con el show btp status es la contraseña de BTP. Para esto se utiliza el comando show btp password. BTP es poco utilizado por las organizaciones, debido a que introduce altos riesgos de interrumpir la operación de la red, de manera intencional por atacantes o debido al error humano por usuarios inexpertos. Estos riesgos han sido mitigados en la versión 3. Sin embargo, esta versión no se encuentra disponible en todos los dispositivos. Aunque el protocolo BTP sea poco utilizado en la industria, es necesario conocer su funcionamiento para poder deshabilitarlo de manera adecuada. Inter-VLAN Routing. La segmentación de la red por medio de las VLANs permitió separar dominios de broadcast dentro de un mismo dispositivo capados del modelo OSI. Sin embargo, al estar separadas no se podrán comunicar entre sí, por lo que es necesario un dispositivo que pueda rutear estas redes para que puedan comunicarse. Para realizar la comunicación entre VLANs se presentan las siguientes opciones. Un router con una interfaz para cada VLAN. Para este primer caso, la solución es conectar una interfaz por cada VLAN al router, para que éste pueda establecer la comunicación entre ambas. Esta solución presenta el inconveniente de no ser económica y tampoco escalable, ya que se debe de utilizar una interfaz por cada VLAN. Router en un palo o router on a stick. El nombre de esta solución deriva de la manera en la que se realiza la conexión entre el switch y el router, ya que se utiliza un enlace troncal para comunicar todas las VLANs del switch con el router. En el router se crearán interfaces lógicas llamadas subinterfaces dentro de una interfaz física, las cuales servirán para configurar la puerta de enlace predeterminada o gateway de cada VLAN. Adicional a la creación de las subinterfaces, estas se deben de configurar para que puedan separar y procesar el tráfico de manera correcta. Y para eso es necesario configurar el protocolo utilizado en el enlace troncal y la etiqueta específica asociada al tráfico de la VLAN.
Esta solución se caracteriza por ser económica y un poco más escalable. Sin embargo, introduce un único punto de falla y la posibilidad que el enlace se sature y provoque lentitud en el enlace troncal. A continuación se presenta la siguiente topología para mostrar la implementación de la solución. El switch se encuentra configurado con las VLANs 10 y 20, con los puertos en modo acceso y troncal donde corresponde. En la topología se observa que el switch se encuentra conectado al router por medio de un enlace. Este enlace se encuentra conectado directamente a la interfaz Fast Ethernet 00 del router, y por medio de este se comunican todas las VLANs con el router. Para realizar la configuración de la solución, se inicia encendiendo la interfaz Fast Ethernet 00 para que pueda recibir la información del enlace troncal. Sin embargo, esta interfaz no recibe ningún tráfico, ya que son las subinterfaces las que lo harán, por lo que la interfaz no necesita ninguna otra configuración y tampoco es necesario que tenga una dirección IP. Luego de encender la interfaz, se procede con la creación de las subinterfaces virtuales sobre la interfaz Fast Ethernet 00, para que éstas puedan manejar el tráfico de las VLAN. Para crear una subinterfaz se agrega un punto después del nombre de la interfaz y se agrega un número dentro del rango de 0 a este número. El tamaño del rango brinda flexibilidad cuando se desea elegir un valor. Este valor no indica la cantidad de subinterfaces que se pueden crear en el router. Únicamente es de ayuda para identificar una subinterfaz de otra. Sin embargo, es recomendable elegir un nombre relacionado con el propósito de la misma. Esto facilitará la identificación de la misma cuando se presenten inconvenientes. Luego de crear la subinterfaz Fast Ethernet 00.10 relacionada con la VLAN 10, se procede a especificar el protocolo utilizado en el enlace troncal para encapsular la información y también se especifica la etiqueta respectiva. Por lo tanto, se utiliza el comando encapsulation seguido del protocolo utilizado, que es el 802.1q o simplemente .1q, y la etiqueta que se desea manejar, que en este caso es la VLAN 10. Luego se procede a configurar la dirección IP de la misma manera que se realiza en una interfaz física. Esta IP servirá como gateway a la red perteneciente a la VLAN 10. Para crear la subinterfaz que manejará el tráfico de la VLAN 20, se procede de la misma manera que lo hecho anteriormente con la VLAN 10, como se muestra a continuación. Para verificar las direcciones IP de las interfaces y el estado de las mismas, se utiliza el comando showIP interface brief. Para finalizar, se utiliza el comando showIPRoute para verificar la tabla de enrutamiento del router, en la que se observa que el router conoce las redes de la VLAN 10 y la VLAN 20 directamente conectadas a través de las subinterfaces creadas. Todo tráfico que se dirige desde la VLAN 10 a la VLAN 20 o viceversa pasará a través del router, el cual redirigirá el tráfico a donde corresponde. Switch multicapa o multilayer switch. Es un dispositivo que cuenta con funcionalidades en distintas capas del modelo OSI, es decir, que tiene funcionalidades de un switch tradicional, capa 2 del modelo OSI, y puede enrutar paquetes a gran velocidad empleando hardware dedicado, capa 3 del modelo OSI. Esta funcionalidad se encuentra deshabilitada por defecto, pero puede ser activada con el siguiente comando. El comando es iprouting. Al ejecutar este comando, el switch continúa con su función en capa 2, pero adicional a esto trabajará a nivel de capa 3 y se podrá asignar IP a las interfaces para ser utilizadas por algún protocolo de enrutamiento. Para indicarle al dispositivo en qué capa estará trabajando cierta interfaz, se utiliza el comando switchport, para indicar que se utilizará en capa 2, y no switchport, para indicar que se utilizará en capa 3.
Por ejemplo, si se desea configurar un puerto en modo acceso, se utiliza el comando switchport. Y se utilizan los comandos vistos anteriormente para configurar el puerto, como se observa a continuación. Para realizar la configuración de una IP en una interfaz, se utiliza el comando no-switchport y luego se establece la IP. Los switches multicapa también permiten la creación de múltiples Switched Virtual Interfaces, SVI. Una SVI es una interfaz virtual que está ligada directamente a las VLAN y pueden ser utilizadas como puertas de enlace predeterminadas. Para crear una SVI se realiza de la siguiente manera. Se ingresa la interface VLAN, seguido de la VLAN que se quiere configurar, luego no shutdown. Una SVI debe de cumplir ciertas condiciones para que sea operacional. Una de ellas es que la VLAN relacionada a la SVI debe de existir y estar activa dentro del switch. Esto quiere decir que debe de haber por lo menos un puerto activo que pertenezca a dicha VLAN y o a un enlace troncal en donde la VLAN debe de estar permitida y que no se encuentre bloqueada por ningún protocolo o de manera manual. A continuación se presenta la siguiente topología que servirá para mostrar la implementación de las SVI. Las VLAN y los puertos en el switch multicapa fueron previamente configurados. Se procede a configurar el switch para que se puedan enrutar paquetes con el comando IP routing. Luego se configura la SVI para la VLAN 10 con la dirección IP 192.168.10.1/24, la cual servirá como puerta de enlace predeterminada para los dispositivos de dicha VLAN. Luego se procede de igual manera con la SVI para la VLAN 20. Para verificar la tabla de enrutamiento se utiliza el comando showIPRoute. En la tabla se observan las redes de las VLANs 10 y 20 que se encuentran directamente conectadas. Hoy en día la utilización de los switches multicapa es bastante frecuente, debido a las bondades de estos, ya que se eliminan los cuellos de botella, tienen la capacidad de enrutar paquetes a gran velocidad por medio de hardware dedicado, mayor escalabilidad, mayor flexibilidad, etc. Es importante hacer notar que un switch multicapa no siempre será la solución ideal para sustituir a los routers. Se deben de tomar en cuenta los requerimientos, el diseño, seguridad, compatibilidad con conexiones WAN, calidad de servicio, enrutamiento avanzado, etc.